alguien y empezamos. Vale. Buenas tardes, chulis, otra vez aquí en Frecuencia Imaginaria. Hoy estamos, sorpresa, en un miércoles. Normalmente en este confinamiento nos estamos conectando los sábados por la tarde, pero hoy es un miércoles. Yo creo que a ver si hay mucha más audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué queremos más audiencia hoy? Porque tenemos un caso, tenemos una invitada especial con un tema muy interesante, como hemos puesto en este directo que estamos retransmitiendo por Facebook Live, que es las malas praxis, las negligencias médicas, etcétera. Y tenemos nada más y nada menos que a una experta jurídica, Leire López. Buenas tardes, Leire. Buenas tardes, Tina. Bueno, para quien no conozca a Leire, vamos a hacer una pequeña introducción, 5 minutos. Leire López Pina es directora jurídica de Boseller Abogados. Y bueno, vamos a decir unas cuantas cosas representativas un poquito del trabajo de Leire. Y en este caso deciros que, por ejemplo, ha llevado el caso de una condena al Metro de Barcelona por la amputación de una pierna a un joven. También, por ejemplo, que instaron por una reclamación a entidades, algunas entidades que daban un ultimátum al Gobierno de Cataluña ante la falta de intérpretes de sordos en las aulas, y también por una investigación por desviar fondos de una fundación para niños pobres que culparon a un difunto, ¿no? ¿Qué me puedes contar de todos estos casos que has llevado, Leire? Bueno, vamos a ver, estos 3 casos son casos que han salido en prensa y que efectivamente son un poco un ejemplo de lo que Boseller Abogados, y en mi caso yo, que llevo un poco la dirección jurídica, técnico-jurídica, llevamos, ¿no? El primero que has mencionado es una condena que se obtuvo pionera en Barcelona, incluso a nivel nacional, contra Transporte Metropolitano de Barcelona, por la amputación de una pierna de un joven que introdujo la pierna por error entre el vagón y el andén, y digamos que lo que era la plataforma saliente, pues le amputó la pierna. Nosotros defendemos a la Asociación de Amputados de España a nivel nacional, que se llama ANDADE. Tenemos un colectivo también que tiene una serie de lucha con las administraciones públicas para obtener siempre garantizar que puedan vivir como el resto de los ciudadanos pese a sus limitaciones, y en este caso obtuvimos una sentencia muy buena con un reconocimiento económico importante, y por lo tanto, aunque ahora mismo se encuentra pendiente por unos recursos del Tribunal Supremo, pero bueno, obtuvimos un reconocimiento ya por parte del juez, en este caso de primera instancia, muy importante, y en definitiva pues es una de las causas bastante que han generado un precedente, ¿no?, a nivel nacional. Luego la segunda, has referido, nosotros también el despacho defendemos al colectivo de sordos en Cataluña. Llevamos varias asociaciones como la Asociación Bulem Signa y Escoltar, en su momento también defendíamos los intereses de la Federación de Sordos de Cataluña, y en este caso la causa está todavía pendiente de los tribunales, porque hicimos primero todo lo que fueron negociaciones extrajudiciales con la administración previas, ¿no?, con el Departamento de Enseñament, que era quien tenía que invertir y garantizar a los niños sordos que se utilizaran los intérpretes de signos en todas las escuelas y pudieran tener exactamente la misma igualdad en la calidad de la enseñanza, pese a esas limitaciones, ¿no?, a través de los intérpretes en las escuelas. Y todas las negociaciones, aunque había muchas promesas por parte de las instituciones y de los políticos, resultaron infructuosas, y finalmente tuvimos que dar efectivamente un ultimátum y finalmente interponer la demanda ante los juzgados de lo contencioso administrativo, en las que se encuentran ahora mismo vigentes y pendientes de juicio. Y el tercero de los casos que has mencionado es un caso también que llevamos, y este en particular lo llevo también con mucho gusto, porque es en concreto una fundación que se denomina Roger Tourné. Es una fundación que creó el padre, un mecenas, una persona muy adinerada, pero mecenas, es decir, que todo el patrimonio que obtuvo fue gracias a la dedicación y a su trabajo.
y tuvo la mala suerte o desgracia de que falleciera uno de sus hijos, que se llamaba precisamente pues Roger Tourneur, de manera que él, ¿qué pensó hacer? Pues dotar con un patrimonio muy importante, valorado en bastantes millones de euros, creó una fundación con el fin fundacional, dicho por él en los estatutos, de que el dinero se obtuviera de las rentas de ese patrimonio que él donó, gracias a las rentas de los inmuebles que él donó, para destinarlo a ayudas y subvenciones para niños pobres y familias sin recursos. Bueno, la hija en este caso del fundador, gestionó durante tiempo la fundación y ulteriormente cedió la misma y la gestión a una serie de personas que consideramos nosotros a través de una investigación, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente el grupo de investigación de la UDEF, que es la Unidad de Delincuencia Económica y Antifraude, pues decidió aperturar una investigación, así como un juzgado de Barcelona, porque digamos que estos fondos que tenían que ser destinados a estos fines fundacionales se estaban desviando y presuntamente pues había una serie de irregularidades merecedoras quizás de reproche penal. Esta causa todavía se encuentra en los tribunales. Ahora mismo precisamente tenemos una fase ante el Tribunal Constitucional y consideramos que tiene que hacerse justicia, ¿no? En estos tres casos quizás, sobre todo el segundo y el tercero, porque el primero al final también forma parte de una asociación que es un colectivo que está muy desfavorecido, como son los amputados, pero también la segunda y la tercera causa que hemos hablado, al final son colectivos todos muy discriminados ante la sociedad, tanto ante la propia sociedad como ante las propias autoridades, es decir, y entonces pues nuestro despacho a veces podemos presumir que llevamos causas, sin perjuicio de que defendemos muchos intereses particulares y de empresas en muchos departamentos, pero sí que tenemos la oportunidad, nos permiten colectivos, porque para nosotros es una oportunidad, defender causas justas y que al final, cuando se obtienen resultados satisfactorios, pues lógicamente todavía son más satisfactorios por el perfil de caso que es. Lo cual... Así es. Bueno, pues ahora nos están ya conectando muchas amigas, muchos seguidores, y decir que presentar de nuevo otra vez a nuestra invitada de hoy, que es Leire López, y es directora jurídica de Boseller Abogados. Estamos hablando de negligencias médicas, de reclamaciones de negligencias médicas en cirugías. Sobre todo vamos a hablar de lo que importa mucho a nuestra audiencia, ¿no? A esas mujeres transexuales que pues puede que no hayan tenido una buena cirugía, tanto en la vaginoplastia como aumento de pecho, etcétera, ¿no? Entonces vamos a saber, nos va a explicar pues cómo se puede reclamar, ¿no? Le agradecemos muchísimo el que esté aquí, el que nos haya prestado su tiempo, que a pesar del confinamiento, que estemos en casa, pero sabemos que tienes muchísimo trabajo, y además con tus tres niñas también, y te agradecemos muchísimo que estés aquí, de verdad, porque creo que va a ser muy útil para muchas chicas. Gracias también participar con vosotras. Gracias. Pues la primera pregunta que se me planteaba, Leire, era cuando alguien se dirige a vuestro gabinete jurídico, ¿qué expectativas trae consigo? Porque sabemos que el hermetismo que hay en el ámbito médico, ¿no? ¿Vienen con pocas expectativas de éxito? O... Vale, mira, yo en esta cuestión en concreto, quizás voy a empezar por el segundo apartado, el hermetismo, ¿no? El hermetismo. Es cierto que el sector de médico, en definitiva, es muy burocrático, es decir, al final es una profesión liberal en la que los médicos, pues es difícil encontrar unos médicos que digan y determinen que otro médico compañero, que quizás forma parte incluso del mismo colegio de médicos y de esa burocracia, diga y certifique que ha existido una infracción de la lex artis o en este caso una negligencia profesional por parte de un compañero. Entonces, es cierto que para la sociedad en general, aparte no solamente en este tipo de cirugías, sino en todas las cirugías de tipo estético o incluso de tipo sanitario que no tengan que ver nada con el tema estético, pues es difícil encontrar esos médicos porque de palabra en revisiones muchos médicos aseguran, es cierto, que otro compañero lo ha realizado mal, pero en el momento en el que el paciente exige, por ejemplo, que se lo diga por escrito para poder ejercitar una acción ante el médico que lo hizo mal, pues se niegan, ¿no? Es decir, como que, cuidado,
al final tienen el pensamiento de cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y entonces no quiero hacer lo que a lo mejor me podría pasar a mí. Es verdad que hoy por hoy el tema sanitario cada vez, las nuevas generaciones, los médicos pues más jóvenes a día de hoy, cada vez encontramos más médicos justos que quieren precisamente trabajar con más ética también. Más ética y que tienden al final a certificar la realidad. Todas las profesiones liberales, en concreto hablamos de los médicos, tenemos nuestros respectivos seguros de responsabilidad civil. En definitiva, si cometemos un error, no hablamos ya de un error doloso, es decir, con una culpa, es decir, con una culpa consciente, en cuyo caso ya nos encontraríamos ante una situación de un procedimiento penal por imprudencia profesional, que también está regulado, pero que son los menos casos. Simplemente por una cuestión de tipo profesional, en el que nuestra profesión es una profesión muchas veces de medios y no de resultados, no se ponen todos los medios que el protocolo médico exige y esa falta de protocolo o esa falta de realización conforme al protocolo genera un daño y no el resultado perseguido por el paciente. Pues al final otro médico especialista en la materia lo tiene que decir, es decir, con los debidos respetos hacia mi compañero, este protocolo médico que sigue para todos, que es la ley suprema para los médicos, no se ha seguido, o bien porque se ha realizado correctamente, o bien porque los conocimientos del médico que lo ha realizado no eran suficientes, que ahora entraremos si queréis hablar del tema del intrusismo, pues otro médico se tiene que limitar al final a decir que otro profesional no lo ha hecho bien. Y en su caso, los seguros responderán respecto a esta reclamación. Con lo cual, hoy por hoy, casi siempre obtenemos médicos que digan que otro profesional lo ha hecho mal, hoy por hoy. Es cierto que genera un... Sí. Y aparte, Leire, perdón que te interrumpa, aparte de otro médico que diga que está mal, ¿hace falta un médico forense o algo más? Mira, el tema, cuando hay siempre una negligencia médica se necesita, bueno, al final esto forma parte de la dirección jurídica, los abogados somos quienes tenemos que establecer una hoja de ruta, ¿no? Pero para llevar a cabo y que sea exitoso un procedimiento judicial se necesita, primero, un informe pericial que sea efectuado por un médico especialista en la misma materia que quien ha cometido la negligencia profesional. Es decir, no me sirve, o sea, si al final un cirujano es plástico, especialista en este caso, pues en vaginoplastia o en faloplastia, en la cuestión de transgénero, ¿vale? Necesita otro médico que se dedique exactamente a lo mismo y con los mismos conocimientos técnicos que nos diga que el compañero con idénticos conocimientos técnico-médicos lo ha hecho mal o no ha seguido lo que tenía que hacer o ha generado una pérdida de oportunidad en un paciente. Es decir, nos lo tiene que decir un médico. Y eso es lo que nos permitirá que un juzgado diga que sí que se ha cometido una negligencia profesional. A partir de ahí nosotros tenemos que acudir, porque ese médico solamente nos va a decir que esto hecho como se ha hecho no está bien y ha generado un daño. Es decir, nos va a establecer el nexo causal entre la acción mal realizada y el resultado dañoso, y ese nexo causal es el que permite al juez condenar a un médico y por lo tanto a su propio seguro. Y luego tenemos que acudir a ¿qué? O bien a un perito valorador del daño corporal, que es el que va a cuantificar desde un punto de vista médico en qué puntuación le damos. Hay una serie de baremos médicos y estos médicos no tienen por qué ser cirujanos, son médicos de cualquier especialidad que han realizado un máster de especialización en valoración del daño corporal. Y va a servir para valorar o bien esta cirugía en cuestión, o bien una cirugía estética diferente, o bien una cirugía funcional que también se ha cometido con una mala praxis. Es decir, y este médico nos va a puntuar y nos dirá lo que representa al daño en cuanto a incapacidad temporal, es decir, cuánto tiempo se ha invertido por una paciente que ha estado incapacitada como consecuencia de esa negligencia médica, si ha tenido que estar una persona ingresada por una infección como consecuencia de, o si ha tenido una complicación que era previsible y evitable, si ha todo ese tiempo temporal nos lo puntuará en cuanto al periodo de estabilización lesional, nos dirá los puntos de secuela a nivel funcional, a nivel estético, que una paciente ha sufrido como consecuencia de la negligencia, y nos dirá también el perjuicio psíquico
Es decir, nos valorará porque muchas veces este tipo de intervenciones con negligencia genera unos daños muchas veces irreparables y que ni siquiera se pueden reparar con dinero, y son el tratamiento psicológico que muchas veces lleva aparejado. Todo esto genera unas secuelas que pueden cronificar o no, que pueden tratarse o no, y eso también se puntúa. Y a partir de ahí los letrados, con esa peritación que va a hacer un perito valorador del daño corporal o bien un médico forense que también tendría exactamente la misma cualificación y capacitación para hacer el mismo informe, es decir, con esas dos categorías, pues nosotros los letrados cogeríamos nuestros baremos, que ya viene cuando nosotros aplicamos la ley, y haríamos la valoración económica. Es decir, toda la traducción médica la llevaríamos al contenido económico. Otras veces, nuestra petición en nuestras demandas no solamente tiende a pedir una indemnización económica, sino que también es una obligación de hacer. Podemos exigir una reparación, es decir, que nos abonen o bien el coste de la misma cirugía reparadora, o que en este caso, casi nunca exigimos esto, porque quien ha sufrido una mala praxis no vamos a exigir que el mismo médico nos lo repare, pero sí que nos piden la intervención por otro profesional elegido por nosotras. Es decir, que esto lo podríamos exigir, la intervención quirúrgica nueva. Y a lo mejor entonces, pues ahí el contenido económico podría reducirse. Pero bueno, al final, en todos estos casos, al final hay que ir a ceñirse al caso en concreto. O sea, nosotros hoy a intentar explicar a nivel general, pero luego cada persona que viene al despacho, nosotros hacemos un estudio previo jurídico para ver exactamente en cada caso qué es lo que podemos exigir y qué es lo que más conviene a cada uno de los clientes. Y hablemos ahora de un tema que me llama mucho la atención, ¿no? El intrusismo laboral dentro, en este caso, de cirujanos, de médicos. O sea, quiero decir, para que nos entienda, que nos esté viendo, intrusismo en el tema médico y en este tema de la vaginoplastia, querría decir cirujanos que, bueno, son cirujanos que tienen su carrera, pero que no están especializados verdaderamente en cirugía de vaginoplastia o de faloplastia. Sin embargo, que, bueno, se supone que habrán hecho alguna especie de aprendizaje, algún curso, lo que sea, o algún máster, y se han especializado, pero su especialidad no es esa. Vale, esto pasa a raíz de, un poco a contextualizar, seguro muchas de las oyentes afectadas ya estarán ilustradas en la norma, seguro, pero bueno, al final todo esto radica, ¿por qué? Porque la norma, hay que diferenciar un poco. La norma, es cierto que en el año 2014 sabemos que la Comunidad Autónoma de Cataluña, bueno, en el año 2007 me remonto al gobierno estatal, dictó aquella ley en la que sí que se permitía el cambio de género en la identificación y en el registro civil y demás, pero delegaba las competencias a cada una de las comunidades autónomas para legislar la inclusión de los servicios sanitarios de este tipo de intervenciones quirúrgicas y de este tipo de tratamientos, tanto a nivel farmacológico, hormonal, psicológico, es decir, el seguimiento. Esta ley que lo que hacía era precisamente impedir, ¿no?, pues esta fobia, la homofobia, era una ley que desarrollaba y lo que hacía era la inclusión de vuestro colectivo, y en concreto establecía que fuera la sanidad pública quien asumiera las competencias de cada una de las comunidades autónomas para, digamos, establecer los modelos de inclusión de este tipo de procedimientos en la sanidad pública, concretamente en Cataluña, el Servei Català de la Salut, y en el resto de España, en cada uno de los servicios sanitarios autonómicos. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese momento es cierto que parece que la ley establece que cualquier persona que tenga esta identidad y que quiera llevar a cabo la ejecución a nivel físico para alcanzar el género que siente, ¿no?, al final, quiera someterse a todas las intervenciones, la sanidad pública parece que todo lo promete, es decir, que sí, estaríamos dentro de estas opciones y la sanidad pública lo pagaría. Pero es verdad que como las partidas presupuestarias, tal como está el sistema, y ya no vamos a hablar ahora mismo en esta situación actual del COVID, pero bueno, en general, las partidas presupuestarias son muy pequeñas, es cierto que se generan, es decir, que la demanda es mucho mayor a la oferta que ofrece, en este caso, el servicio sanitario público. Entonces, ¿el que genera? Pues la persona con ilusión que quiere llevar a cabo estas cirugías, porque es una cosa que se siente desde pequeño o desde pequeña, al final, ¿qué optan? O bien por irse a un cirujano o un médico que ofrece estos servicios
sanitarios que carecen de titulación o que la tienen pero no tienen la práctica suficiente, es decir, y ahí donde se genera el intrusismo profesional con una serie de daños muy cuantiosos. Es decir, normalmente la sanidad pública se presume que tiene como mayores profesionales para la realización de este tipo de cirugías. Y la privada, que también ofrece con todas las garantías este servicio, generalmente suele ser muy cara y muy cuantiosa e impide que se acceda a la misma. Solamente pocas son las personas que se pueden pagar determinadas cantidades. Entonces se va a los precios más económicos y entonces hay veces que lo barato sale caro. Entonces, habría que diferenciar si la negligencia la comete una persona o un médico de la sanidad pública, y ahí tendremos que tener en cuenta los plazos de prescripción, es decir, cuánto tiempo tenemos para reclamar. Esto es muy importante que todos los oyentes lo sepan. ¿Por qué? Porque esto ya en vuestro colectivo y en todo el colectivo en general, cuando una negligencia profesional la comete un médico funcionario que depende de un hospital público, en este caso tenemos que ir contra el médico, pero a través de una acción extracontractual, porque no tenemos un contrato directo con este médico, no es un médico privado al que vayamos nosotros, hemos acudido para hacerlo de manera privada, y en este caso tenemos 1 año para reclamar, de la misma manera que si tenemos que ir contra la administración por un anormal funcionamiento de la administración, es decir, una responsabilidad patrimonial de la administración que se denomina, y para ello necesitamos poner la acción o la reclamación previa a la administración dentro de 1 año desde que se conoce, en este caso, la negligencia profesional. Puede ser que el médico tendrá que decirnos cuándo empieza a entenderse que se tendría conocimiento de que esto no estaba bien hecho. Ahí nos lo tienen que decir. Nuestra recomendación siempre es, por supuesto, ponerla dentro del año, porque luego podemos tener dificultades para acreditar esa interrupción de la prescripción. Pero luego, si tenemos un encargo profesional a un médico de tipo privado, es decir, porque tenemos económicamente un poder adquisitivo que nos lo permite, o simplemente porque los precios han sido ajustados y hemos podido acudir a un médico privado, tendríamos que ejercitar una acción contractual, es decir, contra ese médico y su seguro, y tendríamos 5 años para reclamar. Es muy importante, sobre todo, porque, claro, en todo tipo de negligencias médicas, no solamente de este tipo, sino en general, hay un periodo de duelo en el que al final o la que se siente que tiene algo que no le funciona bien, que tiene pérdida de sensibilidad que no es normal, o sea, que no forma parte de lo que son los efectos secundarios, que tiene una serie de, a nivel estético no está correcto, es decir, que se ha hecho mal la cirugía y una lo sabe, o uno lo sabe, tiene miedo en ir a un nuevo profesional, tiene temor en cuánto me van a cobrar los abogados, tiene temor al final hay tantos miedos que el tiempo pasa muy rápido, además de todo el factor psicológico que genera el haber tomado una decisión muy importante en la vida, en concreto de vuestro colectivo, de querer someterse por fin a lo que tan esperado estábamos queríamos llegar, y de pronto nos encontramos con que estamos mal, nos encontramos dolidas, nos encontramos psicológicamente mal. Entonces, al final el tiempo pasa y es súper importante ponerse en manos de profesionales para el caso de que tengamos que ejercitar acciones, porque al menos ya nosotros asumimos lo que es la reclamación. Exacto. Sí, aquí en Imaginarium nos llegan muchos casos, y todas las chicas que llegan con una cirugía fallida, sobre todo de vaginoplastia, pues llegan pues con ese estado de ánimo que tú mencionas, con ese duelo, que no acaban de saber procesar todo lo que les está pasando, y tampoco pues actúan de forma eficaz porque tampoco piensan que no tienen derecho a reclamar, o que la reclamación no va a ser posible, ¿no? Pero aquí tenemos a Leire López. Vamos a recordar otra vez para quien se esté conectando ahora mismo. Leire López es directora jurídica de Boseller Abogados. Estamos hablando de negligencias médicas. Estamos hablando sobre todo de vaginoplastias o faloplastias fallidas y cómo reclamar pues ya sea en la sanidad pública o en la sanidad privada, ¿no? Y mamoplastias, hay muchísimas también. Mamoplastias también, evidentemente, sí. Tenemos también, acabo de ver que está tu jefe también mirando, ¿eh?
Y también, bueno, quería saber también un poquito que nos contaras cómo es el día a día dentro de vuestra labor, de vuestro trabajo en Boseller Abogados, que cuáles son los casos más comunes o los casos más difíciles de reclamar, ¿no? Bueno, a ver, nosotros la verdad que todos los casos que tenemos son bastante complejos, la verdad. Pero bueno, podemos presumir de que tenemos un equipo de profesionales que preparados tanto a nivel técnico-jurídico como contactos con muy buenos médicos a nivel tanto provincial como a nivel autonómico como a nivel nacional. Y por lo tanto, los temas complejos nos gustan todavía más si cabe, porque temas sencillos al final muchas veces se resuelven por la vía extrajudicial y los temas complejos son mucho más satisfactorios cuando se defienden bien y finalmente conseguimos sentencias que nos estiman y nos dan la razón. Hemos conseguido nosotros sentencias también muy importantes con reconocimiento tanto de la indemnización por la reparación y con la obligación de someterse a una nueva intervención quirúrgica en estos términos y pagarla por parte de los seguros médicos, como indemnizaciones muy satisfactorias en este sentido a nivel económico, tanto por los daños funcionales como por los daños y perjuicios estéticos, como por los daños psicológicos. Al final no se trata de reclamar, a nosotros nos gusta, decimos, este tipo de causas complejas, primero por establecer y conseguir que nos den la razón por ese nexo causal, gracias a los médicos con los que contamos muchas veces y a los profesionales del despacho, y luego también nos gustan en este caso los temas complejos porque al final, como digo, es mucho más grato obtener, porque el resto de casos simples muchas veces se consiguen por la vía extrajudicial, es decir, ni siquiera llegamos al juzgado. Cuando un caso está complejo, pensemos que el mismo estudio técnico jurídico que hacemos nosotros, el despacho Boseller Abogados, para llevar a cabo la reclamación, generalmente lo efectúa quien recibe la reclamación. Entonces, el médico que recibe la reclamación habla con su compañía de seguros y con sus asesores jurídicos y los asesores jurídicos encargan a un perito médico, también especialista en la materia, que será quien tendrá que defender en este caso la normopraxis, es decir, que se ha realizado todo conforme al protocolo médico que se establece en la ley, y en este caso, cuando el tema es muy sencillo y se ve claro que existe una negligencia profesional, son muchas veces ellos quienes nos llaman para ofertarnos un tipo de indemnizaciones y poder negociar las mismas. Es decir, llegar a un acuerdo, quieres decir, ¿no? Previo a la vía judicial, exacto. Hay otras muchas veces que hay dificultades de acreditar la infracción de la lex artis por ese burocratismo que decimos en la profesión, pero afortunadamente cada vez más tenemos hoy por hoy profesionales dispuestos a obtener, digamos, justicia y a decir y certificar que otro compañero pues se ha equivocado, es decir, que no tiene que haber ni siquiera ni un componente subjetivo de una culpabilidad dolosa, ¿no? De lo hecho a conciencia, no, es que en una profesión todos podemos en un momento dado cometer errores y por lo tanto no hay nada de malo en que otro profesional pueda en un momento decir que un compañero se ha equivocado y ya ha generado un daño. Y al final para eso pagamos grandes cantidades de dinero todos los profesionales liberales en las compañías a las compañías de seguros para que cubran precisamente esta responsabilidad civil que se genera de una actuación negligente. Claro, lo bueno es que también reconocer por parte de un cirujano, en este caso de vaginoplastia o de faloplastia, reconocer, aunque pague su seguro médico, reconocer que se ha equivocado también es como una mancha, ¿no? En su currículum, ¿no? No, o no, sería más una cuestión de ego, yo creo ya, ego, ¿no? Al final, insisto, somos humanos y nos podemos equivocar. Y un profesional que reconoce un error, si al final la compañía de seguros asume su error, creo que puede perfectamente tener un prestigio profesional intachable que quizás si hay una sentencia judicial publicada, como muchas veces nosotros obtenemos resultados a través de los juzgados, que finalmente tiene que ser un juez quien nos da la razón y condena a ese médico, la publicación simplemente de la sentencia y la prensa que puede dar puede ser incluso mucho más perjudicial para su prestigio profesional que el cerrar el tema por la vía amistosa.
Es decir, creo que sería más una cuestión de ego y una equivocación por parte del médico. Si está claro el tema, hay veces que tenemos muchas dificultades para discutirlo y son los peritos quienes al final, un buen perito, un buen interrogatorio, unos buenos elementos de prueba y una buena dirección técnico-jurídica y una buena confección de una hoja de ruta conforme a... Nosotros al final somos profesionales también, ¿no? Y nuestra profesión también es de medios, ¿no? Y no de resultados. Pero si ponemos toda la carne en el asador, ¿no? Y hacemos las cosas bien, es muy fácil obtener el resultado exitoso. Si las cosas no se hacen bien y no se hacen bien desde el principio, es cuando puedes obtener resultados insatisfactorios, ¿no? Claro. Entonces, un poquito para ir al más, digamos, directamente, por ejemplo, a esas mujeres transexuales que han sido operadas de vaginoplastia y que pues no se sienten satisfechas o han tenido problemas, o bien han tenido problemas con su vaginoplastia, problemas graves, o bien simplemente no han tenido o no han obtenido el resultado que ellas esperaban, ¿no? Que es algo ya un poquito más subjetivo también, ¿no? Podemos demostrar eso mediante lo que nos estás explicando con otro cirujano que pueda corroborar lo que subjetivamente quizás esté diciendo la paciente. Claro, es ahí donde yo iría. Quizás tendrían que saber las oyentes en este caso, ¿no? Que estarían interesadas en reclamar a veces, que no se asusten para ir a un despacho de abogados, como pueda ser el nuestro o cualquier otro, pero nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, ¿nosotros qué solemos hacer para evitar estos miedos y temores en las pacientes clientes? Pues se intenta muchas veces a través de un informe preliminar de un médico que con un precio bastante razonable, que ya nos puedan decir, con un avance económico ajustado, el que nos puedan decir si es viable o no la reclamación. Claro. Hay veces que no es necesario gastarse un informe definitivo que es más costoso para acudir al juzgado, ni es necesario poner la demanda para... Es decir, muchas veces con un asesoramiento, como pueda ser una visita a nuestro despacho en el que nosotros veamos una lectura de la documentación de manera exhaustiva y ya remitamos dicha documentación y con todos los casos que nosotros hemos llevado ya, que sirven de ejemplo, así como la jurisprudencia, es decir, las sentencias de otros casos... Claro. Chicas que han sufrido lo mismo y que los jueces ya se han pronunciado en estos sentidos, podremos hacer un estudio jurídico previo, tanto jurídico como médico, por un precio justo, que puedan ya salir de dudas y saber si pueden reclamar. Es decir, se trata de ver la viabilidad de cada caso en concreto. Esto no es una generalidad. Perfecto. Es verdad que hay veces que uno puede tener la sensación de que efectivamente se ha actuado por mala praxis y que el resultado no es el óptimo y podrá estar dentro de la normalidad, pero esto al final que lo tiene que determinar será otro médico especialista en la materia y nosotros, lógicamente, viendo su expediente, su situación concreta, el cómo se han llevado a cabo. A nosotros nos han venido a veces experiencias que no solamente ha sido por la actuación médica, sino en el lugar donde se ha llevado a cabo la intervención quirúrgica. Puedo decir que se intervino quirúrgicamente de una mamoplaxia a una señora, en una cliente, en una visita de dentista. En una consulta de dentista, perdón. Entonces ya simplemente las medidas de asepsia, ahí ya puedes ver que es imposible. No estamos hablando de un quirófano donde exista unas medidas de higiene higiénico-sanitarias que impidan la infección por bacterias. Aquí ya simplemente el lugar, o sea, cada caso en concreto seguro que tendrá una particularidad. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? Es un estudio exhaustivo de el relato de hechos narrado por la cliente, unido a la documentación médica de la que dispongamos y luego, por supuesto, apoyada en un informe de un especialista que haga también la labor del informe preliminar. Si de ese resultado creemos que efectivamente podemos acudir con unas garantías de éxito elevadas, nosotros tendrán sin ningún tipo de duda nuestro apoyo, por mí y por todos los compañeros profesionales que nos dedicamos a esto. Al final, insisto, cada caso en concreto es un mundo, pero cuando alguien tiene la sensación de que algo no ha ido bien, generalmente suele estar justificado. Justificado. Otra cosa es que las expectativas de un paciente sean otras. Exacto. Pero al final, insisto, cuando se ve claramente que no está bien algo, muchas veces conseguimos el soporte de los especialistas y, lógicamente, de los profesionales de Boseler Abogados.
exacto. Tengo muchas preguntas. Me gustaría también que quien nos esté viendo, tenemos aquí delante en Frecuencia Vaginaria a Leire López, que es directora jurídica de Boseller Abogados, y estamos hablando de negligencias médicas, en este caso de vaginoplastias para mujeres transexuales o faloplastia para chicos transexuales, ¿no? Para hombres transexuales. Y invitaría también a que, yo estoy viendo el chat, están entrando mucha gente, alguien comenta, pero no preguntan mucho, ¿no? Pero si tenéis alguna pregunta para Leire, pues yo se la traslado muy amablemente y seguro que la contestará, ¿no? Vamos a un tema, porque sabemos que aquí en España, o por lo menos sabemos desde Vaginarium, que hay muchas negligencias médicas, negligencias que quizás no tienen tanto que ver con consecuencias de una mala praxis en cuanto a la salud, sino, por ejemplo, con la estética, ¿no? Por ejemplo, con la estética que no es la deseable, etcétera, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos claro por lo que nos has explicado, pero imaginemos que esa chica ha ido al extranjero y se ha operado y tiene, pues eso, alguna consecuencia, algún problema o alguna insatisfacción por ese resultado que no es lo que esperaba, ¿no? ¿Cómo puede reclamar a una clínica del extranjero? Vale, aquí tendremos un poco, habrá que separar varios conceptos. Uno es, si formamos parte, es decir, si la intervención quirúrgica se lleva a cabo por un Estado, en este caso un hospital o un médico, que forma parte de nuestra Unión Europea o del territorio Schengen, en este caso, tendríamos más posibilidades porque es verdad que Boseller tenemos contactos convenios de colaboración con distintos, dependiendo del país de que se trate, podríamos dar nosotros posibilidades de obtener también compañeros compañeros de nuestra firma que llevaran temas en el extranjero, siempre y cuando fuera, insisto, de la Unión Europea. A nivel extranjero, como pueda ser Tailandia, ¿no? Que es un país donde muchas chicas van porque el coste es económico y además hay profesionales para ser, pues ahí hay más dificultades para reclamar, porque primero no tenemos competencia ni existe ningún convenio internacional en cuanto al derecho internacional privado, que sería el que es de aplicación entre estos países y nosotros. Lo que tendríamos que hacer siempre, esto sería un servicio asistencial, digamos, que podríamos hacer, sería a través del consulado y de las instituciones, el consulado de España allí en los países extranjeros, podríamos, como ciudadanas, en este caso españolas, que se han sometido allí a determinadas intervenciones quirúrgicas, podríamos promover el que ellos asesoraran o intervinieran en este tipo de reclamaciones. Pero claro, depende del país, ahí vamos a tener las dificultades, insisto, de que no somos competentes para nosotros litigar, aparte no conocemos la norma que es de aplicación en materia, en este caso de negligencia, en determinados países, aunque, insisto, nosotros siempre, nuestra firma, somos, como decimos, aventureros en este sentido, con conciencia y siendo exquisitos, lógicamente, no una aventura imprudente. Sí que es verdad que, bueno, siempre que podemos ayudar a colectivos nos gusta. Y si hubiera pues por las asociaciones que vosotras tenéis, como veis, si hubiera, por ejemplo, allí pues determinadas acciones que se vienen ejercitando con mucha frecuencia, podríamos en un momento dado hacer de trampolín para que allí se pudiera llevar a cabo algún tipo de acción general. Pero bueno, insisto, estos son temas ya que tendríamos que mirar en cada caso en concreto, y nosotros sí que otros colectivos también que han tenido, por ejemplo, tenemos algunos convenios de colaboración en el que, por ejemplo, las adopciones de niños que también se llevan a cabo pues por el vientre de alquiler y demás, que también hemos asesorado en materia de este tipo, cuando ha habido consulados y embajadas que nos han podido en un momento dado beneficiar y hemos intervenido. Pero insisto, cuando la intervención quirúrgica se lleva a cabo en el extranjero, salvo que sea un Estado miembro de la Unión Europea, en donde nuestra firma tiene presencia en determinados estados, en el extranjero ya tiene que ser gracias a la ayuda de consulados y demás, y podríamos perfectamente hacerlo, pero con más dificultades, es verdad. Claro. Y estamos acabando, no te queremos entretener más. Sabemos que tienes muchísimas cosas que hacer, muchísimo trabajo, y además están tus niñas esperando y no queremos interrumpirte más, pero hay una pregunta que es obligada y bueno, todo eso que estamos hablando, de reclamar, etcétera, de denuncias incluso a cirujanos, ¿no?
el coste de todo esto es el coste económico. Yo sé que, claro, evidentemente el coste económico dependerá del resarcimiento, ¿no?, que hay posteriormente, ¿no? Si son operaciones que son muy costosas, aquí pueden costar 18.000, 19.000 euros, ¿no? Y en ese caso el resarcimiento o económico o de otra forma, pues puede compensar el gasto o verdaderamente no. No, claro, nosotros, es que lo que cuesta la operación es seguramente mucho inferior a lo que supondría una reclamación de indemnización por el resultado dañoso. Claro. Pensemos en este tipo de intervenciones de vaginoplastia o faloplastia. La intervención no solamente es estética, es funcional, es de sensibilidad, es de psicológicamente puede generar una serie de trastornos. Es decir, los conceptos indemnizatorios, una vez determinado lo difícil que es establecer el nexo causal entre la acción negligente y el resultado dañoso, si tenemos claro, porque un médico nos lo certifica y nosotros lo tenemos claro en la historia por todo el modus operandi de esa intervención, la indemnización que se puede reclamar es muy cuantiosa. Entonces, claro, nosotros ¿qué hacemos generalmente? Valoramos varias cosas para hacer un presupuesto. Primero, generalmente hacemos una especie de presupuesto reducido y accesible a casi todos los ciudadanos, o todas las ciudadanas en este caso, que puedan asumir para ver si es viable su tema o no. Y sería una partida X determinada, que se ajustará un poco pues al volumen de documentación que haya, al caso en concreto, si es difícil, si no lo es. Ese presupuesto es bastante reducido y accesible. Y el segundo, nosotros nos adaptamos mucho también aunque tenemos lógicamente unas tablas de aplicación, y es verdad que la cuantía de la indemnización es lo que a nosotros los abogados luego nos permite incluso tasar las costas y demás, es decir, el dinero. Nosotros en estos casos a veces lo que solemos hacer es fijar un fijo, una cantidad fija, accesible para quien demanda, y si está con el tema, un resultado a porcentajes. Es decir, de esta manera, confeccionando a veces un presupuesto mixto, permitimos que la persona en cuestión que tiene que reclamar pues pueda llevar a cabo esta acción. En determinados casos también solicitamos la justicia gratuita y que nos designen a nosotros como letrados, yendo pues, un fijo y un... Depende, insisto, es que al final cada caso en concreto es lo que nos va a determinar. Pero bueno, nuestro lema siempre, nosotros trabajamos como todo el mundo por dinero, esto es evidente, pero nosotros en el despacho siempre queremos que la acción de la justicia tenga lugar y que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de acción. Entonces, lógicamente vamos a cobrar unos honorarios profesionales, pero siempre valoraremos cada caso en concreto y en función de la viabilidad, lógicamente estableceremos unos honorarios intentándonos ajustar siempre a la paciente perjudicada para que pueda reclamar. Yo desde aquí, ya para acabar, yo desde aquí animo a todas las chicas y chicos también que hayan sufrido una mala praxis en su vaginoplastia o en su faloplastia, y les animo a que, bueno, en este caso tenemos a Leire de Bosé de Abogados, y que os llamen y que asesoren, que tomen asesoramiento, y que yo creo que finalmente va a valer mucho la pena, ¿no? Al final sí que se puede, y vamos, por lo menos intentar el ir, informarse, asesorarse, y yo estoy segurísima de que bueno, como hemos dicho al principio, ¿no? Leire ha llevado casos pues de causas muy justas y muy humanas, y en este caso yo creo que van a tener la sensibilidad total para los chicos y para las mujeres y hombres transexuales, seguro. Con lo cual yo creo que vamos a ver si esto que están viendo ahora mismo tantas amigas y amigos, y luego en YouTube cuando esté editado, ojalá se animen y llamen a Bosé de Abogados y que hablen contigo o con una compañera tuya, y que se animen a denunciar. Antes de acabar, voy a ver que hay una pregunta, creo, por aquí de Ivonne Moll. Dice: el problema es que antes de someterte a una cirugía te hacen firmar unas hojas donde dice que el cuerpo puede reaccionar mal y de esa manera no se pillan los dedos. Mira, es una pregunta muy, muy interesante. Sí. ¿Cuántas veces discutimos los letrados en este tipo de temas el consentimiento informado? Esas hojas, claro, que te hacen firmar se denomina consentimiento informado,
y ya ha sido analizado este consentimiento informado muchas veces por la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es cierto que en ese consentimiento informado los médicos en todas las intervenciones quirúrgicas, y en esta sobre todo más, pero en todas las intervenciones quirúrgicas se exoneran de cualquier responsabilidad que pueda generarse por esos presuntos daños y perjuicios que puede generar, o pues bueno, hasta para cuando una persona va a ser mamá y le ponen a uno la anestesia de la epidural, te hacen firmar todo porque te puede pasar, es que te puede pasar. Bien, el que las hojas firmen el consentimiento informado son los efectos secundarios normales, es decir, en una intervención quirúrgica, un especialista en la materia de vaginoplastia o de faloplastia o de mamoplastia o de cualquier intervención quirúrgica estética o funcional o de la que quiera que sea, es cierto que hay una serie de riesgos en cuanto a efectos secundarios, pero nosotros vamos a analizar la normopraxis o la infracción de la lex artis, que significa si el protocolo médico se ha seguido y si para determinadas cirugías, y sobre todo has dicho algo muy importante y es el tema de del resultado, ¿no? De esa expectativa. Cuando alguien contrata una intervención quirúrgica de mamoplastia, por ejemplo, que es estrictamente estética, sí que la jurisprudencia ya establece que el resultado sí que tiene que ser óptimo. Ya. No es lo mismo en una vaginoplastia, exacto, en una faloplastia idénticamente igual, exactamente igual. Exacto, es decir, no es lo mismo que nos tengamos que someter a una intervención quirúrgica de pues una rotura de ligamento cruzado en la que es funcional estrictamente y en la que efectivamente el resultado es simplemente la funcionalidad, pero da igual cómo quede la cicatriz de fuera, por ejemplo, que cuando alguien paga para tener un pecho bonito y te ha generado el médico una expectativa y te cobra por ello. Claro. La normopraxis, esto es lo que necesitamos que el médico nos diga. Es decir, que si este médico lo hubiera hecho con las técnicas de su leal saber y entender, porque es un profesional en la materia, el resultado tiene que ser óptimo. Si no lo es que algo ha fallado. Y ahí es donde tenemos que buscar nosotros. Con lo cual, con independencia de que nos hagan firmar ese consentimiento informado con tantas hojas, que entre otras cosas muchas veces se firma en un contexto de necesidad, es decir, se te dice en el mismo día en el que te van a operar, firme aquí, aquí y aquí, y ni siquiera se lo ha leído nadie, como por ejemplo toda la documentación bancaria cuando firmas una hipoteca y te hacen firmar 800 folios y a lo mejor estamos ante un contexto de compra de hipoteca y te venden el seguro del hogar, el seguro de... Y todo esto, incluso los altos tribunales, incluso la Unión Europea ya dijo que había una abusividad en el contexto de la firma, ¿no? Claro. Aquí estaríamos en lo mismo. Cuando uno encarga la cirugía estética, muchas veces se firma esto en un contexto incluso de ingreso hospitalario, en donde no estás asesorado, donde no se lee. Es decir, estos consentimientos informados, nosotros los abogados estamos hartos de defender lo contrario. Es decir, de defender el contexto, de defender la falta de información, de defender que no se ha explicado. O sea, hay muchas herramientas de defensa para poder en un juzgado rebatirlo. Nos lo decía Mónica Santiago precisamente, que rápidamente ha comentado debajo de la amiga, dice que el consentimiento informado no es irrevocable, que se puede revocar. Muy bien. Bueno, me llegan más preguntas antes de cortar, pero es que nos hace una pregunta Julianita. Nos dice, me dice las pinzas de mama, supongo que será, bueno, la mamoplastia, ¿no? Se me abrieron, ¿eso se tiene que hacer algo el médico o tengo que volver a pagar todo de nuevo? O sea, creo que puede ser una mamoplastia, se la abrió o algo así. Sí, pero es que lo normal es que si ha habido una consecuencia que se ha generado, insisto, como consecuencia puede haber en una mamoplastia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que puede generar el mismo cuerpo? Pues un rechazo de la prótesis y que se encapsulen, por ejemplo. Claro. Si se ha aperturado la cicatriz, esto ya lo tendríamos que ver, insisto, con un médico, pero si esta consecuencia parece que no es normal dentro de lo que es la recuperación tras una intervención quirúrgica, allí tendría que el médico adoptar las medidas necesarias para reparar y en la medida de lo posible dentro del mismo tratamiento, sin pagar de nuevo, que le deje en sí las mamas correctamente. Claro, habría de ver esto, es que claro, estas preguntas a veces habría que ver detenidamente la documentación, ver físicamente el estado y a partir de ahí tomar medidas, pero bueno, de entrada
esto de pagar de nuevo, insisto, es otra de las peticiones que en este tipo de reclamaciones se suele hacer, es decir, el pagar un presupuesto de otro profesional experto en la materia para reparar lo que otro anteriormente ha hecho de manera chapucera. Perdonad por la excepción, o sea, la expresión, perdón. Pero al final se trata de eso, el concepto reparador a nivel de que tú tienes todo el derecho del mundo a tenerlo bien y en todas las veces que sea posible el conseguir el resultado que con la primera cirugía se pretendía con una nueva cirugía, el reparador, y luego todo el daño y perjuicio sufrido como consecuencia de esa primera intervención quirúrgica negligente. Exacto. Pues nada más, Leire, agradecerte que estés aquí, que hayas atendido a Frecuencia Vaginaria y que además con tanta amabilidad y un mensaje tan útil, ¿no? Como el que estás diciendo. Recordemos para acabar que hemos entrevistado, esta entrevista quedará aquí en YouTube también, lo vamos a colgar. Ella es Leire López, es directora jurídica de Boserer Abogados. Para toda la chica o chico trans que nos haya visto, que nos vaya a ver en este vídeo, animarlas a que si tienen alguna negligencia, han padecido alguna negligencia médica, que por favor se pongan en contacto con ellos, con Boserer Abogados, y seguro que, bueno, han demostrado en esta entrevista la gran sensibilidad que tenéis en casos de tanta humanidad, ¿no? Pues muchas gracias, Tina, por invitarme. Yo un placer, y para cualquier duda que tengan las oyentes o los oyentes, pues estamos a vuestra disposición, como siempre. Un placer igualmente. Gracias.